Aún antes de las elecciones, México ya cambió. La verdad yo nunca hubiera pensado escribir un libro como estos y quien me motivó es Olga Warner. Olga, periodista que yo conocí cuando estaba de diputada en la Cámara de Diputados, vaya la redundancia aquí. La conocí más o menos a mediados del 2004, de hecho por un amigo que nos presenta, y tuvimos alguna relación posterior para intercambiar información sobre lo que se estaba discutiendo en ese momento en la Cámara de Diputados. Y vienen las campañas o las precampañas electorales del PAN y varios de los precandidatos empiezan a sacar la figura de Maquio mucho y me dice Olga, oye Tatiana, todo el mundo saca a tu papá como estandarte, como estampita aquí para ver quién vende más o quién suma más al estampito, quién le pone más. ¿No estaría bueno, dice, como que trabajar en el legado de él, que lo dieras a conocer más desde la visión de que esto, y ver si realmente se está siguiendo esta mística, esta ideología que él promovió, lo que él decía, porque me parece que nomás es la imagen, porque la imagen vende? Y como que en ese momento no me hacía sentido y dije, pues déjame pensarlo. Me dijo, piénsalo de veras. Me volvió a insistir y me dijo que ella conocía a las gentes del editorial, que al final de cuentas terminó apoyándome en el proyecto. Hice el índice que tengo ahorita casi, yo creo que cambió un 2-3% el índice, y nomás invertimos la parte del final, que es la muerte, a la parte principal, y más o menos convencimos de por qué si había un producto, y lo pongo en esos términos, que vender, por qué Maquio sí podría ser, o la historia de este hombre podía ser contada, valía la pena que gente la escribiera. Esa fue como que la parte técnica. Pero ¿qué me movió a mí ya? Como ¿qué me hizo el clic con lo de Olga? Si tú recordarás, Ramón, vino Leoluca Orlando y hemos trabajado mucho con Leoluca con todo esto de cultura de la legalidad, y mucho de lo que dice Leoluca de qué terminó, cómo le hizo para acabar con el problema de la mafia en Italia, en Palermo, decía hay que hacer que la gente empiece a mirar ciertos liderazgos y no los narcos que tenemos aquí. Aquí los jóvenes, yo soy maestra de preparatoria o fui maestra de preparatoria, y mis chavos me decían, no, pues yo de grande quiero ser o narco político porque haces lana pronto. Y ante esto digo, híjole, ¿cómo les hacemos a los chavos ver que hay, y no digo que Maquio sea el ejemplo ni único ni mucho menos, pero hay maneras de que te vaya bien en la vida, de que crees liderazgos de otra índole? Y me pareció que era un libro que los jóvenes tendrían que conocer, una manera de ser sencillo, de hacer las cosas diferente y de lograr éxito en la vida. Los invito a que eduquemos en la libertad, a que exijamos la libertad. Maquio tuvo una cuestión muy clara. Él defendió ciertos principios de vida, o sea, que él los vivía desde muy joven. La libertad de expresión, la solidaridad y la subsidiariedad, y las llevó a lo largo de toda su vida. Entonces simplemente se me hace que fue cambiando de escenario, pero al final de cuentas promovió lo mismo. Yo lo veo en la casa. En la casa nos decía cada ratito que investigáramos para qué servíamos, hiciéramos las cosas bien, y nos daba libertad absoluta, a lo mejor en mucho, yo digo, y así lo comento en el libro, tal vez demasiada, asumiendo que tendríamos la capacidad. Él decía que la responsabilidad venía de la mano con la libertad, y creo que él asumía mucho que seríamos responsables y nos dio una libertad tal que yo creo que en muchos de nosotros terminó en algunos defectos o terminamos perdidos en muchas cosas en la vida, ¿no? Pero, y de hecho tiene una frase bellísima que a mí me encantaría compartir, en donde dice que Dios es tan buen padre que nos da la libertad dejándonos asumir el mal con tal de respetar nuestra dignidad y nuestra libre decisión. Y me parece que eso es fundamental porque no solamente lo maneja Maquio, y aquí le diría, bueno, mi papá, en casa, sino lo maneja luego en la empresa y lo maneja luego en la vida política. Y lo pondría mucho a lo que viene siendo ahorita la vida política cuando él estuvo en el PAN y cuando él estuvo en la empresa. Lo ponía en sus trabajadores, les daba tal libertad para jugarse a ciertas cosas para hacer, y donde no estás queriendo controlar que el trabajador haga las cosas como yo quiero, hazlas así porque así se hacen. Y creo que mucho en la política, ahorita que decías, en la parte esta universal de la que hablamos, pues más que panista como panista, era un hombre más amoroso de México, más buscador de la democracia. Y hay una fotografía, está Cuauhtémoc Cárdenas y él el 6 de julio, y estando ahí todos juntos, Maquio decía, el día aquel que se cae el sistema con Bartlett, y que no sabemos si se cayó con doble L o con Y, y que dice,
yo buscaría que se hagan otras elecciones, porque no ando buscando chamba, ando buscando que México se democratice. Y el principio de la solidaridad y de la subsidiariedad los manejó en la empresa, los manejó en la casa, y nos decía, dice, la familia es el lugar donde se aprende a amar a los desiguales. Es otra vez el mismo principio. Entonces creo que lo podemos ver de 4 maneras, pero al final de cuentas es simplemente cambiar de escenario o de rol dependiendo de la hora del día que le tocaba jugar. Ya no dejes que te digan que hables. Grita, grita lo que quieras. Exige lo que tengas que exigir. Yo creo que recordarás aquella tremenda nacionalización de la banca en 1982, cuando Maquillo estaba, y lo digo, enamorado, por decir así, del propio López Portillo, y López Portillo lo tenía, o había, Maquillo se había comprometido de una manera muy fuerte con que los empresarios, él como líder empresarial en ese momento, los empresarios le apostaran a aquella alianza por la producción, y donde Maquillo puso todos los huevos en una sola canasta, es decir, en la banca mexicana. Pidió prestado, invirtió, empezó a hacer crecer su arrocera, su aceitera, empezó a invertir más en el campo, e invitar no solamente a él hacerlo, sino invitar a que muchos más mexicanos y muchos más empresarios entraran a esto. Y decía que había que entrarle con el compromiso. Sin embargo, así como tuvo esta situación con López Portillo, fue el propio López Portillo el que lo obliga, vamos a poner así, a entrar a la vida política partidista con la nacionalización de la banca. En ese momento se convocó una alianza para la producción por parte de López Portillo, la cual avanzaba de forma sólida. A su vez, Cloutier, como líder de la Cámara Empresarial, expresó que el empresariado necesitaba como estímulo solo la confianza, la tranquilidad y la paz. Parecería que las palabras siguen siendo las mismas necesidades que cualquier empresario le demanda hoy en día al gobierno o a nuestros gobiernos. Y aquí está lo que lo hace, así el boom de decir, tiene que ser por la vía política. Dice, el enamoramiento de Manuel Cloutier por José López Portillo terminó como la mayoría de las relaciones amorosas en las que se presenta una traición, con una ruptura irreconciliable y un gran descubrimiento de lo que se había ocultado. Desilusión, porque en la relación no hubo una correspondencia con la sinceridad y entrega de Cloutier. Por eso el rompimiento fue doloroso, y el día de la nacionalización de la banca, cuando Maquillo estaba en el Congreso de la Unión como dirigente empresarial, y mientras el presidente López Portillo daba su último informe de gobierno, se vio cómo en los medios electrónicos Cloutier se puso de pie y salió apresurado como quien viera la traición más grande de parte de su amor y no sabe a dónde dirigirse. Y aquí cuentan los muy cercanos a él. Yo recuerdo aquella imagen cuando sale Maquillo de la Cámara de Diputados y dicen que les dice, híjole, ya me di cuenta, ya lo hicimos por todos lados, y que si no te metes a la vida partidista a participar, o no te metes realmente a la parte política con minúscula, ya no con mayúscula, como la búsqueda del bien común, no vamos a hacer nada. Y en ese momento Maquillo decide adentrarse en la vida política y dice él, estudié los documentos de partido, y aquí es otra vez, él había construido siempre o creído siempre en la solidaridad, en la subsidiariedad, en la libertad de expresión y en el respeto a los demás. Entonces dice, pues eran como el piso normal para entrar al PAN, y se mete al PAN.